Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Se llegó el día más importante para el pueblo de Israel. Hoy conformado por la casa de Judá y la casa de Israel dispersa por todo el mundo, del cual tú que me estás escuchando formas parte. Es interesante el darse cuenta que tenemos una identidad que va más allá de nuestra nacionalidad. Tú que me estás escuchando en Colombia, en Perú, en Estados Unidos o en la misma República Mexicana, tenemos una identidad que va más allá de nuestra nacionalidad. ¿A qué me refiero? A que somos parte de un pueblo disperso por las naciones, que por mucho tiempo servimos a dioses ajenos que ni siquiera conocieron nuestros padres y abuelos. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 64. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 64. Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿A qué dioses extraños me refiero? A dioses que ni siquiera sabías que estabas venerando. Mira, un ejemplo, y lo hemos hablado por reiteradas ocasiones, es justo la deidad del Imperio Romano, el Sol Invictus. Es una deidad que encontramos en muchas de las celebraciones que se llevan a cabo por parte de las naciones. Ejemplo de ella, el cambio de Shabbat. Séptimo día por el primer día de la semana. Orden dictada por el emperador romano Constantino. ¿Quieres otro ejemplo? La fiesta de Navidad, celebrada el 25 de diciembre, que fue reconocida cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano. Después de haber sido perseguido por el imperio desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos al tratarse de la fecha del nacimiento del dios Sol, que Cristo era el verdadero Sol Invictus. ¿Te das cuenta cómo trataban de imponer al Sol Invictus? Mira, la fiesta de Navidad empezó a celebrarse entonces como una fiesta cristiana a partir de la época de Constantino. En el año 336 apareció justo por primera vez la Navidad en el calendario romano. Gradualmente fue entrando en las tradiciones oficiales de la Iglesia Católica hasta que en el siglo V quedó ordenada oficialmente. Esto en honor al Sol Invictus. ¿Te das cuenta cómo a lo largo de la historia ha habido acontecimientos muy significativos que lo único que han hecho es que nos olvidemos de nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel? Pero ¿qué crees? A pesar de todo, Elohim ha tenido cuidado de su amado pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que mira, a pesar de haber estado asimilados a las naciones, hoy tenemos la oportunidad de volver a nuestra verdadera identidad, lo cual nos hace ya no ser gentiles, sino conciudadanos del pueblo de Israel. Romanos, capítulo número 11. Todo el capítulo número 11 es buenísimo. Vamos a leer Romanos capítulo número 11 hasta el versículo número 27. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel
no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ojo con estos versículos, versículo número 11 que acabamos de leer. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Quién es el remanente del cual estábamos leyendo? ¿Acaso son los seguidores de alguna religión o alguna denominación? Es la casa de Israel dispersa, que se llegó a convertir en gentil. Por lo tanto, si tú el día de hoy estás escuchando la voz de tu Creador, guardando y obedeciendo sus palabras, ¿qué crees? Bienvenido a casa. Por lo tanto, la casa de Israel trata de un pueblo físico, no un Israel espiritual como lo mencionan en las religiones, que por cierto se trata de una expresión que ni siquiera aparece en la Biblia. Recuerda, Yahweh nuestro Elohim tiene un solo pueblo, una sola novia, el pueblo de Israel. Lo cual quiere decir que si no volvemos a nuestra verdadera identidad, estamos fuera del pueblo elegido. Así que dejemos algo muy claro para los que están escuchando en este momento. No somos judíos, tampoco estamos tratando de imitarlos. Sabemos perfectamente nuestro lugar como israelitas injertados por la sangre de Yahshua nuestro Mesías. Efesios capítulo número 2, versículo número 13. Efesios capítulo 2, versículo número 13 dice, pero ahora, en Yahshua nuestro Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Así que nosotros, creyentes en Yahshua, nuestro Mesías, somos Israel, injertados en el buen olivo de Israel. Y que de acuerdo a Romanos capítulo número 11, no solo en el sentido espiritual, sino en el sentido físico,
Por lo tanto, los judíos y nosotros, casa de Israel dispersa, juntos somos el pueblo de Israel. Romanos capítulo número 1, versículo número 16. Romanos capítulo 1, versículo número 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, ¿quiénes representaban en este momento al griego? Las naciones. Fíjate que Yahweh, nuestro Elohim, justo está restaurando las naciones. Amós, capítulo número 9, versículo 14 y versículo número 15. Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. Así que mira, es un hecho. Yahweh, que es Yahshua, vino a darnos salvación. ¿Para qué? Para reunir de nuevo a las dos casas. Yahshua reunirá a las dos casas en una sola. El Mesías, Yahshua, recibirá el trono de David y gobernará desde Jerusalén a todo el mundo con justicia y paz. Yahweh eligió a Israel para ser un instrumento y alcanzar al mundo por su amor, por su palabra y por su plan de salvación. ¿Quieres tú tener parte de los planes de Elohim? Sencillo. Vuélvete a la Torá. Vuélvete a las palabras de nuestro Abba, lo cual implica bendecir a Israel, bendecir a los judíos. Lo más importante, caminar en obediencia a los mandamientos o las palabras que pronunció nuestro Abba. Recuerda, amado pueblo de Israel, tenemos que incrementar nuestra emuná. Y la única palabra que permitirá que nuestra emuná incremente es justo la palabra que pronunció Yahweh nuestro Elohim. Romanos capítulo número 10, versículo 14 al versículo número 17. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira, lo hemos platicado. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Justo las palabras de nuestro Abba. Las palabras de nuestro Abba son paz para nuestra vida. Dice versículo 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Recuerda, la casa de Israel es el hijo pródigo que se fue, que estaba perdido y casi muerto, pero luego revive como aquellos huesos secos, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37, reconociendo su pecado y arrepintiéndose en busca de reencontrarse nuevamente con su padre. Lucas, capítulo número 15, del versículo 25 al versículo número 32. Lucas, capítulo 15, versículo 25 al 32 dice: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Fíjate qué interesante esto que estamos leyendo. Y mira, hay una similitud
muy interesante justo del hermano mayor con la casa de Judá. El hermano mayor es la casa de Judá, el cual siempre ha permanecido con el padre. Pero veamos algo interesante, es que reclama ya que considera que no está recibiendo nada por su fidelidad. Sin embargo, se le dice, todas mis cosas son tuyas. Y mira, algo interesante que ha sucedido justo con la casa de Judá es que han permanecido en las palabras de nuestro Abba. Han continuado en las palabras de nuestro Abba. El padre se agrada de ver que su hijo se encontraba perdido, estaba siendo recibido con gran regocijo. Lucas capítulo 15, versículo número 7. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira, el profeta Isaías relata cómo Judá e Israel no tendrán más envidia el uno del otro en los tiempos del reinado de nuestro Mesías. Isaías capítulo número 11, versículo 11 al versículo número 13. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ojo con el versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. ¿Quién representa a Efraín hoy día? La casa de Israel. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mira, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Judá es el hijo que estuvo siempre con el padre, y aflige a Efraín por ser el hijo que se fue y vivió en pecado. A su vez, Efraín es la representación de aquellas personas que han estado alejadas del padre y que llegan a tener envidia de su hermano mayor. Por ejemplo, hay personas, Efraín, que se vuelven a la Torá, pero que tienen envidia del pueblo judío. Mateo capítulo número 15, versículo 22 al versículo número 24. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate qué interesante, esta mujer que se encontraba en la búsqueda de sanidad para su hija, Yahshua le hace la indicación a la mujer que él ha sido solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de que la mujer recibe la sanidad por la fe que ella había demostrado, Yahshua, el claro mensaje que le da es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Haciendo referencia a todo lo que el Tanaj venía señalando acerca del relato de la casa de Israel, hoy día dividido en la casa del norte y la casa de Judá. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién es ese Israel? ¿Quién es esa parte de Israel? Judá. ¿Qué dice ahí? Hasta que haya entrado la plenitud de la casa de Israel, dispersa por el mundo entero, dispersa por las naciones, los gentiles. ¿Te das cuenta cuál ha sido la razón por la cual los judíos no han reconocido a Yahshua como el Mesías? No lo reconocerán hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de Efraín, la casa de Israel que fue esparcida por todas las naciones. Por ello, es importante saber entonces que Yahshua, nuestro Mesías, ha venido a este mundo no a traer paz, sino a dar salvación para reunir nuevamente a las dos casas. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.